El camino más transitado rara vez conduce al descubrimiento. Mientras compañías americanas como OpenAI, Anthropic y Gemini corren para ver quién llega antes a la meta, los fondos chinos y líderes tecnológicos como Alibaba, Tencent o Xiaomi invierten en otro camino. Este se llama Zhipu AI, una startup china con una valoración superior a $7.000 millones que acaba de lanzar GLM-5, convirtiéndose en el mejor modelo de codificación y agentes autónomos jamás creado. Para comprobarlo, lo estaremos poniendo a prueba con 12 casos de uso. Desde crear aplicaciones complejas con backend, realizar informes profesionales, animaciones en 3D, realizar análisis de datos o hasta generar imágenes, entre otros casos de uso. Lo mejor es que este modelo es de código abierto y sin tener que instalar nada lo vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos el modelo. Vamos a comenzar conociendo algunos datos claves de este nuevo modelo llamado GLM-5. Yéndonos a este artículo oficial, que también te voy a dejar el enlace abajo en la descripción, nos vamos a poder encontrar algunas peculiaridades, como es el hecho de estar frente a un modelo de más de 700.000 millones de parámetros. Estos modelos de GLM, tal y como nos dice en el título, pasaron de ser de una codificación a modelos más enfocados a la ingeniería de agente. Y es que si deslizamos hacia abajo nos vamos a poder encontrar diferentes gráficas en donde este modelo de código abierto lidera, en donde podemos ver que mejora modelos como OpenAI, Anthropic o Gemini, capacidades de búsqueda de internet y en otros aspectos tampoco se diferencia mucho de los modelos top de pago. Aquí incluso nos podríamos encontrar ratios de éxito a la hora de crear una aplicación con 5 puntos porcentuales más respecto al modelo de Opus de Anthropic. Y junto a esto pues también nos vamos a poder encontrar muchos más gráficos e información en donde desglosa que este modelo tiene grandes capacidades. No obstante, vamos a ponerlo a prueba y para ello vamos a saltar al primer caso de uso, en donde empezaremos creando una aplicación que contenga sonidos. Para hacer esto, y volviendo al artículo, ten en cuenta que yo voy a estar utilizando este método de utilizarlo en su propia plataforma de ZAI, pero ten en cuenta que este modelo, al ser abierto, también vas a poder utilizar sus APIs, poder instalarlo en local o incluso encontrarlo en plataformas como Hugging Face. Aquí lo más fácil sería utilizarlo desde ChatZ y así no vamos a ahorrar tener que instalar nada, así que yo voy a clicar en este apartado de aquí y al hacerlo, como yo ya me he registrado, me va a dejar utilizarlo. Arriba a la izquierda, como podemos ver, ya tendríamos preseleccionado el último modelo de GLM-5. Si no fuese así, podrías clicar en este apartado aquí y seleccionarlo. Y ya teniéndolo activado, vamos a ponerlo a prueba con el primer caso de uso. Para ello, yo le voy a escribir desde aquí este prompt de aquí, en donde le pido que me cree una aplicación interactiva de una batería virtual en 3D. Este quiero que tenga un estilo similar a Logic Pro, pero que en definitiva, más allá de tener un modelo en 3D, pues que también realmente sea funcional, para que cuando yo toque las teclas, pues se escuchen diferentes tonalidades de una batería. Y para asegurarme que este modelo sabe de todo lo que hablo, como por ejemplo cuando le he hecho referencia a Logic Pro, pues voy a habilitar la función de búsqueda en internet, clico en enviar y ya por aquí lo empezaría a razonar. Poquito más tarde y al primer intento me habría creado este HTML que podríamos previsualizar de este lado y si lo ponemos a prueba voy a intentar primero navegar por donde está la batería, que aquí como puedes ver yo puedo tanto alejarme como acercarme y moverme para poder ver todos los componentes de esta batería y además me dice que si clico en estas teclas se debería de escuchar, así que vamos a ponerlo a prueba. Por aquí por ejemplo el espacio sería para el tambor principal, que efectivamente sonaría. Y luego tenemos otras teclas como por ejemplo la D, que se escucharía así, la W, la Q sería uno de los platillos que si yo lo clico pues podemos ver que se mueve conforme yo lo clico y en definitiva tendríamos todo con sonidos distintos. Vamos a ponerlo a prueba. Y es que fíjate, con un simple prompt no solamente nos ha creado una aplicación funcional, sino que incluso ha creado un modelo en 3D del instrumento que le hemos pedido y además a la primera también ha clavado todos los sonidos que haría cada uno de estos componentes. Lo cierto es que es rara la semana que no sale un nuevo modelo que mejora al que estaba en el top 1. Esto realmente nos puede hacer preguntarnos en cuál deberíamos enfocarnos. Por ello, te quiero presentar a Mammoth AI, una herramienta de inteligencia artificial que unifica todos los modelos premium en un solo lugar. Desde aquí podrás acceder a los mejores modelos, sin tener que registrarte en cada servicio por separado, teniendo disponibles los últimos modelos de compañías como OpenAI, Gemini o Anthropic. Además de esto, también tienen modelos para más formatos, como la generación de imágenes por inteligencia artificial, modelos de investigación, de razonamiento o modelos ligeros para una respuesta más rápida. Esto te permitirá unificar varios modelos en un único lugar, manteniendo la privacidad, propiedad de tus datos y simplificar el uso de la IA, independientemente del tipo de dispositivo que uses.
Que sepas que todo lo vas a poder utilizar desde una sola suscripción sin permanencia desde 10 euros al mes. Y gracias a que Mammoth AI, solo patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace que te voy a dejar en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos con el segundo caso de uso. Y para poner esta prueba me he vuelto a la plataforma, solo que ahora, en lugar de utilizar su modo chat, vamos a sacar todo el potencial utilizando su modo agente. Desde donde vamos a poder especificar por aquí tareas que requieran varios pasos. Por ejemplo, yo le voy a pegar todo este prompt en donde le pido que me cree una aplicación en HTML con dos interfaces. Por un lado, quiero una sencilla para grabar una voz como tal, pero luego lo voy a poner un poco más complejo diciéndole que me convierta esa voz a una transcripción y de ahí que realmente me pueda generar un gestor de proyectos dividiéndome todas las tareas que puedan surgir de la cosa que quiero realizar, aunque yo no la haya especificado, con el objetivo de que me sea fácil llevar a cabo esa tarea que yo esté guardando. Este prompt de aquí, ten en cuenta que también te lo voy a estar dejando en un documento abajo en la descripción, junto a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este vídeo, así que ya sabiendo esto, voy a enviar este prompt de aquí y automáticamente este modo agente empezaría a mirar habilidades por defecto, para que realmente tenga todo lo necesario para hacer un desarrollo de grabación de voz, transcripción y tablero Kanban con todas las tareas. Poquito más tarde ya me habría seguido por aquí estos 6 pasos, así que esta aplicación, para verlo bien, ten en cuenta que la pudiera descargar y también publicar directamente desde aquí, así que yo voy a clicar en este apartado y al hacerlo ya lo tendríamos publicado por esta URL de aquí. Y como puedo ver, pues realmente tiene todos los componentes que yo le he pedido, como es la grabación de voz, la transcripción que debería aparecer aquí y la división de todas las tareas en un tablero Kanban para yo poder hacer el seguimiento del mismo. Vamos a ponerlo a prueba. Y para ello voy a clicar en grabar y le voy a decir que tengo que hacer algo. Permito acceso al micrófono y empezamos a grabar. Necesito grabar un vídeo mañana para mi canal de YouTube. Paro la grabación, por aquí me aparece que estaría empezando a transcribir. Segundos más tarde, por aquí tendré la transcripción y al clicar en enviar ya empezaría el trabajo más difícil, pero realmente lo ha hecho bien, ya que me ha subdividido esa frase tan sencilla en 3 tareas por aquí. Por un lado, lo que sería planificar el contenido del vídeo, en segundo lugar, preparar el equipo de grabación y por último, grabar como tal el vídeo de YouTube. Además, cada una de estas tareas que me ha subdividido por inteligencia artificial, yo puedo clicar en el lápiz y voy a poder modificar cualquier aspecto de aquí, tanto el título, descripción e incluso la prioridad que este tiene. De estas tareas también podría borrar alguna, como por ejemplo esta segunda de aquí, ya de esa forma no aparecería por aquí y además cada una de estas tareas, si yo esto lo quisiera mover, por ejemplo en progreso, pues ya se movería a la perfección y como acabas de ver, sin tener que ni siquiera detallarle las tareas que tengo que realizar, la inteligencia artificial ha sabido determinar qué tareas podrían surgir de eso que necesito hacer y ya con esto pues me la ha simplificado con este tablero de Canva. Vamos a saltar ahora al tercer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo podemos crear aplicaciones completas con backend que incluso actúen como nuestras propias inteligencias artificiales. Y es que sí, el último ejemplo que acabamos de ver no muestra todo el potencial de esta plataforma, ya que volviendo a la herramienta, fíjate que cuando vamos a crear una aplicación en el modo agente nosotros no hemos seleccionado nada más, pero tenemos una opción adicional llamada Full Stack. Cuando nosotros seleccionamos esto, más allá de crearnos una visual que sea interactiva, también nos genera un backend, almacenamiento de datos e incluso inicio de sesión si lo quisiéramos, simplemente especificándoselo en el prompt. Y para ver esto, yo le voy a poner por aquí el siguiente prompt, en donde básicamente le estoy pidiendo que me cree mi propia herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial, pero que además tenga diferentes herramientas, como es el hecho de generar imágenes a partir de un texto, que genere también personajes consistentes, tener la posibilidad de editarlas e incluso tener nuestro propio generador de miniaturas de YouTube. Aquí realmente, como puedes estar viendo, le estoy pidiendo un montón de mini aplicaciones unificadas en una solo y que realmente me cree mi propia aplicación sin darle ningún tipo de API ni conceptos técnicos. Para ver cómo es capaz de hacer esto, vamos a clicar nuevamente en enviar y ya por aquí empezaría a procesar todo el proyecto. Poquito más tarde y después de decirle por el chat que continúe, ya que se había quedado pausado, pues ya me habría generado por el área derecha esta aplicación de aquí. Si echamos un vistazo, tenemos un apartado de generación de imágenes a partir de texto, como le hemos dicho, que además tenemos diferentes estilos e incluso tamaños. Luego, si sigo deslizando hacia abajo, también tengo un editor de imágenes por inteligencia artificial y volviendo arriba también tengo herramientas de generación de personajes por IA, la posibilidad de crear imágenes partiendo de una marca, porque yo incluso aquí si añado una marca concreta, me pide que le diga el nombre de marca, colores principales, estilos de guías, URL y demás para poder generarme todas estas imágenes basándose en un estilo concreto.
Junto a esto también tendría la herramienta de generar miniaturas de YouTube, que aquí como puedes ver le puedo poner tanto un título, un estilo, donde quiero que aparezcan los botones, fuentes, en definitiva todo lo necesario para hacer una miniatura, y por último también podría encontrar la galería de todas las imágenes que vaya creando. Vamos a ponerlo a prueba, ya que por aquí nos dice que ha cogido automáticamente una API de imágenes de ZAI, así que veamos si funciona. Para ello voy a clicar en generar. Desde aquí le voy a pedir, por ejemplo, que me genere una imagen de un superhéroe saliendo de la Tierra volando el universo. Voy a seleccionar por aquí el estilo anime, voy a mantener también que tenga este tamaño cuadrado, y si clico en generar imagen, ya por aquí lo empezaría a procesar. Ya por aquí nos aparecería la imagen, pero para verla mejor voy a clicar en el botón derecho, guardar como imagen, y para que la veas mejor te la dejo por aquí. Vamos a saltar ahora al cuarto caso de uso, ya que realmente, aunque hayamos generado imágenes por inteligencia artificial a través de nuestra propia aplicación, fíjate que realmente ha cogido una API de ZAI, ya que esta herramienta acaba de sacar su propia plataforma de generación de imágenes por inteligencia artificial, que además es totalmente gratuita. Y para poder ver esto tenemos que saltar a Image GLM. Siendo esta otra plataforma de aquí, que al ser de la misma familia de la anterior, te vas a poder registrar con la misma cuenta de ChatZ. Al entrar te vas a dar cuenta que tenemos un montón de imágenes con muy buena calidad en diferentes estilos, ya sea tanto más realistas, imágenes que contienen sus propios textos, así como otros ejemplos más. Para crear una imagen, ten en cuenta que vamos a tener este apartado de prompt, desde donde nos van a dejar tanto cambiar el ratio de aspecto a todos estos de aquí, poder también incluso seleccionar una calidad de hasta 2K, aunque tarde un poco más, pero es algo mejor, y también nos pueden quitar las marcas de agua simplemente seleccionando esta opción que incluso por defecto ya está marcada. Vamos a ponerla a prueba, y para ello voy a empezar con este ejemplo aquí, en donde le estoy pidiendo que cree una imagen de una rana realista haciendo surf en la playa. Ten en cuenta que aquí yo voy a cambiar el ratio a 3/4, voy a seleccionar el 1K, clico en empezar generación, y ya por aquí lo empezaría a procesar. Segundos más tarde ya tendríamos esta imagen de aquí, como puedes ver, pues cumple a la perfección con lo que le hemos pedido, pero para que puedas ver una comparación de crear una imagen 1K frente a 2K, voy a crear nuevamente la imagen con el mismo prompt, pero en este caso seleccionando el 2K. Y para que puedas compararla por ti mismo, te dejo ambas por aquí. Y fíjate, sí que es cierto que por defecto la imagen tiene una buena calidad, pero cuando le ponemos el 2K tiene mayor nitidez. Y es que sobre esta herramienta de imágenes, cuando tú te inicies sesión, vas a tener un apartado de histórico, desde donde vas a poder ver todas las imágenes que has estado creando. Aquí, como puedes ver, yo he estado jugando con varias, y realmente te quiere detallar un punto fuerte y una debilidad. El punto fuerte sería todas las imágenes realistas que es capaz de crear, como por ejemplo las dos que hemos visto antes, la de este astronauta tocando la guitarra en España, que como puedes ver tiene muy buena calidad, así como cualquier imagen de estilo realista como la de este perrito de aquí. No obstante, al menos en el idioma español, cuando queremos generar imágenes con textos concretos, suele tener varios fallos. Yo, por ejemplo, por aquí le pedí que me crease un robot que sujete un cartel con las letras de ahora podemos generar imágenes sin límites, y como puedes ver tenemos algunos pequeños errores en palabras como sin en este caso. También intenté replicar imágenes como esta de aquí, en donde puedes ver que en inglés aparece todo perfectamente bien, pero en la versión española pues realmente nos encontramos varios errores ortográficos, así que parece que realmente es muy buen generador de imágenes, pero realmente cuando queremos poner texto en otro idioma que no sea ni el chino ni el inglés, tiene aún margen de mejora. Pero esta, al igual que el modo chat, tampoco he encontrado ningún tipo de limitación. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 5, en donde estaremos creando animaciones SVG. Para este caso de uso me he vuelto nuevamente al chat y vamos a quitar el modo agente para que realmente podamos ver las capacidades de este modelo sin tener la funcionalidad agéntica. Para ver el caso de la animación yo le voy a poner el siguiente prompt, en donde le voy a decir que utilizando un formato SVG me cree una animación en donde me muestre en todo detalle el cómo funciona este modelo de GLM5. Aquí, como esto es un modelo que acaba de salir hace tan solo 3 días, al momento de hacer la grabación de este vídeo, voy a mantener esta función de que pueda buscar en internet para buscar todos esos papers de información y que realmente la animación tenga esa información. Clico en enviar y poquito más tarde y al primer intento nos aparecería la fase 1 de input, la fase 2 de tokenización, la fase 3 de embedding, luego pasaría a la fase 4 con toda esta parte de transformer, en la fase 5 tendríamos el output como tal, que aquí nos aparecería la respuesta generada, y por último tendríamos por aquí todas las características clave de este modelo de GLM5. Aquí de hecho al terminar la animación podemos ver cómo realmente esto sigue en infinito con estas animaciones de mecanismo de atención y el input
que donde aquí se le pone a modo de ejemplo que explique la fotosíntesis y en definitiva un resultado que ya no solamente no es una imagen estática, sino que es una animación hecha desde cero a través del formato SVG. Además, ten en cuenta lo siguiente, es que si nos vamos al apartado chat, como puedes ver, también nos lo habría hecho a la primera y en cuestión de tan solo unos pocos minutos. Y es que con esto realmente, ya sea que queramos utilizarlo a nivel profesional o incluso para aprender algún concepto que sea más complejo, con esta herramienta vamos a poder crear nuestra propia animación para entender todo de una forma más sencilla. Vamos a ver ahora el caso de uso número 6, en donde estaremos creando animaciones en 3D que además sean interactivas. Y para hacer esto le vamos a pedir ahora lo siguiente. Le vamos a pedir que cree una animación interactiva en 3D que muestre el paso a paso con los diferentes tipos de animación que tienen las diferentes fases del ciclo del agua. Clic en enviar y poco más tarde ya tendríamos esta animación de aquí, que para verla mejor la voy a ampliar más y realmente, como podemos ver, pues todo esto se estaría moviendo, teniendo tanto aquí el mar, algunas nubes por esta parte aquí y además yo voy a poder interactuar, ya que como puedes ver me podría mover, quitarle zoom o incluso acercarme más. Además, si yo cambio cada una de estas fases, como por ejemplo evaporación, pues podemos ver cómo todo esto estaría cambiando para poder verlo de forma animada e interactiva, como sería la evaporación del agua hacia las nubes. Luego tendríamos el apartado de la condensación, que se convertiría en estas nubes de aquí, tal y como podemos ver por este apartado. Pasaríamos luego al apartado de la precipitación, en donde podemos ver cómo las gotas de agua caen de estas nubes de aquí. Y por último tendríamos nuevamente la recolección al clicar en este botón para que podamos ver toda esta animación a la perfección y que realmente todo el concepto nos quede claro. Además de esto, fíjate que en cada una de estos apartados me pone por aquí la explicación, lo que haría la recolección, la precipitación, la condensación, la evaporación y por último teníamos el inicio en donde nos aparecería un resumen de todo el ciclo del agua. Y es que con esto ya no hablamos de crear solamente animaciones, que de por sí están geniales, sino que incluso podemos hacerlas interactivas para poder realmente aprender de una forma más divertida y visual, pudiendo interactuar ya no solamente con una animación con esta como la que acabamos de ver, sino que incluso podríamos crear nuestros propios juegos educativos simplemente a golpe de un prompt y de forma gratuita. Vamos a ver ahora el caso uso número 7, en donde también podemos interconectar GLM5 con herramientas externas. Para hacer esto estaremos utilizando un MCP. Aquí en teoría esta herramienta no tiene esta funcionalidad, pero yo pasándole la documentación vamos a ver si es capaz de conectarse. Y para este caso de uso vamos a estar utilizando la herramienta de Stitch, plataforma que ya estuvimos conectando con Google Anti-Gravity por este vídeo de aquí. Ya que si nos vamos a la parte de documentación, nos podemos encontrar cómo esta herramienta se puede conectar vía MCP con diferentes herramientas, ya sea con Gemini, CLI, Cursor, Anti-Gravity y algunas más. Así que ahora esta URL yo la voy a copiar y junto a mi clave API, que la voy a copiar desde el apartado de configuración de esta herramienta, pues le voy a escribir desde aquí que haga todo lo posible para instalar un MCP de Stitch. Aquí le dejo la documentación y le digo además que esta sería mi API. Clico en enviar y poquito más tarde ya me diría que está conectado con Stitch y que ahora realmente pues voy a poder pedirle tanto información que tengo en esa plataforma como pedirle que cree diferentes cosas. Para ponerlo a prueba, yo le voy a decir desde aquí que quiero que me cree en Stitch un diseño para una aplicación que ayuda a las personas a gestionar sus finanzas personales, clico en enviar y minutos más tarde me diría que ya habría hecho esta aplicación, teniendo por aquí un proyecto llamado Finanzas Personales, me ha creado el ID, me ha puesto el color y en definitiva pues tendría toda la información directamente conectada con Stitch. Si yo me vuelvo a Stitch, efectivamente veo que tengo una nueva aplicación llamada Finanzas Personales, así que le voy a dar un clic. Y aquí, como podemos ver, tendríamos tanto una página principal, otra del histórico de transacciones y por último tenemos una tercera de lo que podría ser el panel analítico de la aplicación que vayamos a crear. Todas estas iteraciones realmente lo ha hecho GLM, ya que como podemos ver aquí ha puesto diferentes prompts para generar esta imagen. Una vez ya lo tenía, la ha empezado a iterar para crear cada una de estas pantallas y así de forma automática ha sido capaz de crear este proyecto sin yo ni siquiera tener que entrar en la herramienta. Vamos ahora con el caso número 8, en donde estaremos creando presentaciones por inteligencia artificial. Y es que para ello, si nosotros volvemos a la plataforma y seleccionamos el modo agente, nos vamos a encontrar que tenemos otras herramientas más. Entre ellas tenemos la de las presentaciones por inteligencia artificial, desde donde no solamente vamos a poder crearlas, sino que encima vamos a poder también seleccionar diferentes plantillas que ya tenemos prehechos por aquí. Ahí como puedes ver, cada uno de estos pues son totalmente distintos, pero ya como ejemplo voy a estar cogiendo esta plantilla de aquí.
Así que clico en usar plantilla y al hacerlo ya me aparecería por aquí adjunta. Yo ahora si le escribo algo como por ejemplo que me cree una presentación sobre cómo afectará la IA generativa en el ámbito laboral en los próximos 10 años y clico en enviar, ya GLM va a empezar a procesarlo, pero fíjate que antes de empezar a crear ninguna diapositiva se ha conectado a internet para poder sacar información de valor que luego lo vaya a maquetar en esta presentación. Minutos más tarde ya lo habría hecho y como nos puede decir por este apartado de chat habría creado 10 diapositivas, desde la portada, la agenda, el contexto actual, así como otras diapositivas más que para verla mejor voy a clicar en este apartado de Play para que podamos ver la presentación e incluso presentarla en el caso de que lo necesitemos. Aquí tendríamos la portada específicamente con esa plantilla que habíamos elegido, luego tendríamos la agenda con esos 6 puntos, tendríamos la realidad de la IA en el mercado laboral, podemos ver incluso tablas generadas por inteligencia artificial con todos esos datos que ha investigado en internet previamente, podemos ver también infografías con la evolución del trabajo, las 7 profesiones emergentes para el 2030, ingenieros de PRON, ética de IA médica, así como otros aspectos más. Podemos ver también otro tipo de gráficos que además cada una de estas, como puedes ver, al estar hechas a código, son totalmente interactivas. Ya llegando al final nos podemos encontrar con diferentes casos, estrategias para la preparación y un cierre por aquí con un botón que pone descargar informe en PDF, que si yo le doy un clic nos podría llegar incluso a descargar este informe, aunque yo actualmente no me funcionaría el botón. Pero fíjate, realmente diciéndole qué tipo de contenido queremos que tenga la presentación y seleccionando una plantilla que ya esté bien maquetada, ya automáticamente la IA se puede encargar de hacer todo esto por nosotros. Vamos al caso número 9, donde estaremos utilizando la plataforma OCR gratuita de GLM. Y es que GLM también acaba de sacar otra plataforma gratuita que es capaz de analizar cualquier tipo de imagen para extraer información. Para ver esto ya cabría saltar a GLM OCR, que también te voy a dejar la plataforma abajo en la descripción, y desde aquí esta interfaz sería muy sencilla, simplemente tendríamos que arrastrar por aquí la imagen del cual queremos extraer información. Yo por ejemplo le voy a subir esta fotografía hecha por inteligencia artificial de un ticket de compra en una ferretería. Aquí realmente podemos ver un montón de detalle de cada uno de los productos, unidades vendidas, total, subtotal e incluso hay algunas partes que no se ve del todo bien, así que vamos a ponerlo a prueba a ver si es capaz de extraer todo esto. Por lo que lo habría cargado por aquí y en cuestión de unos 5 segundos más tarde ya nos aparecería todo detallado en la parte derecha. Por un lado tendríamos el título, que efectivamente lo ha extraído aquí. En segundo lugar tendríamos tanto la ubicación como la fecha, que aquí nos la ha extraído aparte. Y luego nos ha creado una tabla con lo que sería el resumen de la compra, teniendo tanto el título de cada uno de los productos, unidades compradas, características e incluso el precio de cada uno con su total final con IVA. Además de esto también nos ha determinado la calle del negocio, el teléfono e incluso el código de barras en el caso de que nos pueda venir bien. Y además de esto tenemos que tener en cuenta que aunque había otros números, como por ejemplo aquí en el metro, pues realmente ha sabido determinar que lo importante era extraer la información de ese ticket. Y es que esto realmente lo vamos a poder introducir a nuestro flujo de trabajo, ya sea para poder extraer información de tickets o facturas para nuestra contabilidad o cualquier tipo de información que aunque no esté en el formato texto, de esta forma lo vamos a poder hacer en cuestión de segundos. Para ver este caso, fíjate que sobre un nuevo chat, nosotros en el apartado agente tenemos otras funcionalidades como por ejemplo la de escritura. A nosotros darle un clic, más allá de poder determinar el tipo de escritura que queremos que haga e incluso el estilo que queremos que siga, también podríamos seleccionar el tipo de formato de salida, ya sea un documento editable para Microsoft Word o incluso un PDF. Para este ejemplo yo le voy a poner este prompt de aquí, en donde le voy a decir que me cree un documento final y visual para presentar servicios de automatizaciones de inteligencia artificial. Aquí le digo que el objetivo sería convencer a emprendedores de adquirir nuestro servicio de automatización y le he puesto la URL de mi agencia y por aquí abajo también le he especificado todos los requisitos que quiero que tenga ese documento. Por aquí le voy también a marcar que sea en ese formato de documento editable, así que lo envío y poquito más tarde ya me habría abierto por aquí ese documento en formato docx y aquí si seguimos deslizando hacia abajo pues vamos a poder ver que tendríamos un documento con su índice, diferentes tablas, aquí incluso nos ha generado imágenes por inteligencia artificial y en definitiva tendríamos todos estos formatos directamente sobre este documento editable, ya que realmente más allá de que nos haya unificado todo y tengamos por aquí en esta pestaña cada una de las imágenes que nos ha generado para este documento de aquí, pues realmente lo bueno es que al tener esto en un formato de documentos, si yo clico desde aquí a ampliar, pues automáticamente habría saltado a Microsoft Word, desde donde en el caso de que yo tenga una cuenta de Microsoft pues voy a poder editar este documento directamente desde aquí para tener un resultado listo para poder enviar.
Vamos a ver ahora el penúltimo caso de uso, en donde veremos cómo este modelo también es capaz de generar diferentes formatos de salida. Para ver esto yo me he vuelto al artículo oficial, ya que desde aquí podemos ver cómo, más allá de generar documentos en este formato que acabamos de ver, también es capaz incluso de generar reportes en PDF con todas las gráficas y tablas que necesitemos para ello, e incluso también es capaz de generar archivos en Excel que incluso no solamente sean CSVs con un montón de datos, sino que también podría jugar con el formato y diferentes configuraciones para que podamos visualizarlo bien. Ten en cuenta que yo todos estos ejemplos los he estado probando antes de grabar este vídeo, aunque te tengo que decir que no sé por qué en algunas ocasiones, aunque sí es cierto que te genera ese formato como tal, realmente no se puede llegar a abrir. Esto parece que es una limitación de la interfaz que seguramente lo mejoren a lo largo de los días. Vamos a terminar con el último caso de uso, en donde estaremos viendo su modo análisis. Para ver esto, volviendo a la herramienta, vamos a terminar con este penúltimo formato de análisis de datos. Ten en cuenta que también tenemos el diseño mágico, aunque realmente si te gustaría conocer más casos de uso de ChatZ y también funcionalidades como esta aquí, te voy a dejar este vídeo aquí en donde ya hablaba de ello en todo detalle. Pero ahora, viendo esta nueva funcionalidad que en ese momento no estaba, le voy a subir desde aquí un archivo que quiero que analice. Para ello, yo me he preparado este informe real de las finanzas de Alphabet, la empresa de Google que está detrás de modelos como Gemini. Aquí vamos a poder ver un desglose completo de todas sus finanzas en 2025, pero claro, tenemos un problema y es que estamos frente a un archivo con casi 100 páginas. Pero ahora yo esto lo podría descargar, podría subir el PDF desde aquí, y si yo ahora le pido que me analice ese PDF y me genere diferentes gráficas que básicamente he estado cogiendo de estos ejemplos de aquí, que aquí como puedes ver tenemos un montón de gráficas avanzadas como Sankey, así como otras más avanzadas, pues especificándolo solo por aquí y diciéndole que quiero el formato de salida PNG, pues me lo va a crear. Antes de empezar a crear este resultado, ten en cuenta que también podrías generarlo en CSV, y en el caso que quieras que cree un reporte completo analítico, si seleccionas esta parte de Data Analysis, también podrías seleccionar nuevamente el formato de doc o incluso el PDF. Pero para diferenciarnos de los casos anteriores, voy a seleccionar el PNG, clico en enviar y poquito más tarde ya tendríamos todas estas gráficas creadas. Que como puedes ver tendríamos las claves principales de Google de 2023 a 2025, tanto con sus márgenes, beneficio y demás. También tendríamos el cash flow analítico de estos 2 últimos años por parte de esta compañía, y conforme yo voy avanzando pues puedo ver que realmente me ha estado creando diferentes gráficas totalmente distintas entre sí, pero con un montón de información clave del PDF adjunto que le he compartido. Aquí incluso podemos ver gráficos más avanzados como este de radar, también tendríamos este Sankey que le había pedido previamente, y en definitiva pues podríamos encontrarnos otros gráficos más como a paz de calor para que podamos ver los datos de una forma clara. Con todo esto podemos realizar y agilizar tareas de forma sencilla. Al final es como si fuera un viento a favor para un barco, en donde el destino y puerto es lo más importante.